Empecemos con los impuestos directos, si les parece bien, y no solamente el impuesto sobre la renta es un impuesto directo. Revisando algunas cosas, esto lo conocí principalmente cuando auditaba desarrolladoras inmobiliarias, lo que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el ISABI. Te preguntarás, oye, ¿qué es ese impuesto? Es un impuesto, como su nombre lo dice, por adquirir bienes inmuebles. Un terreno, un edificio, que es un bien inmueble, tienes que pagar impuesto por comprarlo, ¿de acuerdo? Es un terreno, una casa, un edificio, ¿no? Y con eso se avala ante la Secretaría de Hacienda que el comprador es el legítimo dueño de la propiedad. Y este impuesto es estatal. Bueno, mejor dicho, es municipal. Todos los municipios que tienen el control catastral, pues van a poder identificar rápidamente quiénes son los propietarios de un bien y por medio del notario, pues van a hacer el cálculo de ese impuesto, es decir, tú pagas directamente por adquirir un bien inmueble. Y yo digo, oye, si yo ya pagué impuestos por tener dinero, por una actividad, y ahora pagar impuestos por usar ese dinero, como que es impuesto sobre impuesto, ¿no? Pero bueno, así está la legislación, ¿no? Entonces, este impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles lo vas a tener cuando adquieras terrenos, una casa o un edificio, ¿de acuerdo? Un bien inmueble. Es más visible en las desarrolladoras inmobiliarias porque forma parte del costo de adquirir terrenos que van a ser lotificados, que van a ser fraccionados, que van a ser urbanizados, ¿de acuerdo? Pero te va a aplicar a cualquier tipo de adquisición de bien inmueble, haga una persona física, una persona moral, una actividad comercial, de manufactura, transformación, cualquier tipo, ¿de acuerdo? Este pago se realiza al municipio en donde se encuentra el bien adquirido y la tasa fluctúa entre el 2 y el 3% dependiendo del municipio. Y obviamente el 2 o 3% es del valor de adquisición que generalmente va a haber un avalúo para determinar ese valor. ¿De acuerdo? Entonces tú haces un pago por adquirir un bien inmueble. La pregunta es, ¿cómo lo registrarías contablemente? ¿Es un gasto acaso? Y me surgió dos preguntas. Oye, ¿el ISABI podría formar parte del costo de ventas? Oye, ¿el ISABI se puede depreciar? Ah, caramba, qué preguntas tan locas haces. Estamos empezando la mañana y ya empezaste con tus preguntas tan locas. Insisto, ese impuesto es sobre la adquisición de bienes inmuebles. Un terreno, una casa, un edificio, un bien inmueble, vas a pagar un impuesto al municipio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería su registro contable? Y ahí me faltó la tercera pregunta que yo te acabo de decir. ¿Es un gasto? ¿Lo registrarías como gasto? ¿O eventualmente podría formar parte del costo de ventas? ¿O ese ISABI se podría depreciar? Preguntas medio locochonas. Y recuerda que te dijo, oye, yo lo conocí cuando audité inmobiliarias, que son desarrolladoras inmobiliarias, las que compran el terreno en breña, es decir, así como está en su estado natural, los van a desmontar, los van a limpiar, los van a alinear, los van a fraccionar, los van a lotificar, los van a urbanizar, es decir, le van a poner banquetas, guarniciones, sistemas de drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, todos los servicios. ¿Para qué? Para que estén listos a ser vendidos y ya sea que tú compres el terrenito como una inversión o llegue una constructora, compre los terrenos y sobre eso construya y ya vende la casa con el terreno. O puede ser que tú adquieras una nave industrial o tú adquieres un terreno para montar tu nave industrial. Ese terreno genera un ISABI que se lo pagas al municipio. Y ese terreno lo vas a utilizar para montar tu nave industrial donde construyes y se vuelve parte de un bien tuyo. Este terreno forma parte de tu activo fijo. El inmueble ya no vas a pagar ISABI porque tú lo estás construyendo, vas a pagar otros tipos de impuestos locales. ¿De acuerdo? Pero la pregunta sería, oye, ¿el ISABI es un gasto? ¿El ISABI podría formar parte del costo de ventas? ¿El ISABI podría depreciarse incluso? ¿Tú qué opinas? Me gustaría recibir tus comentarios
¿Crees que el ISABI pudiera tener una respuesta favorable en estas tres preguntas, las dos que tienes en pantalla, más la de si registrarías en gastos o no? Esto es un impuesto directo, ¿de acuerdo? Porque lo paga directamente el contribuyente, no hay intermediarios, se calcula y lo enteras ante el municipio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver su registro contable. En el registro contable vamos a incluir el valor del ISABI dentro del valor del activo a registrar. Recuerda que un activo es aquel que va a generar un beneficio económico a futuro. Si el bien adquirido no va a generar un beneficio económico a futuro, pues no sería catalogado como activo, ¿de acuerdo? Ahora, si su valor va a ser recuperado a través de su uso o de su arrendamiento, eso se considera un activo fijo, ¿de acuerdo? Ahora, si ese activo lo vas a enajenar en el corto plazo, en un periodo razonable, pues forma parte de los inventarios, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta sería, ¿a qué tipo de activo le corresponde este impuesto? Ya me estás diciendo, oye, con lo que te acabo de decir, te estoy dando la respuesta de que no es un gasto. ¿Por qué? Porque si ese impuesto lo origina la adquisición de un bien tangible, pues ese impuesto debía formar parte de ese valor, ¿no? Ahora, hagamos un análisis considerando algunos párrafos de las normas de información financiera para que la tomes como referencia. Primero partimos de un marco conceptual y luego te digo cuál sería el registro contable partiendo del origen del impuesto, ¿no? Si proviene de un bien inmueble a comercializar, se registra como parte del inventario. El caso que te digo, oye, yo compro terrenos, los urbanizo, lotifico, fracciono y los vendo. Entonces, para mí el terreno es un inventario, no es un activo fijo. Es un inventario porque yo compro con el propósito de venderlo. ¿De acuerdo? El ISABI tendría que formar parte del valor del terreno, no debiera ser un gasto. Dice la NIF C4, el costo de inventarios debe comprender todos los costos de compra. En el párrafo 44.1.1, el costo de inventarios debe comprender todos los costos de compra. Si tú no pagas el ISABI, no puedes adquirir el inmueble, no lo puedes utilizar. Por eso formaría parte de esos costos por comprar. La NIF C4 nos dice en su párrafo 44.2.1, el costo de compra de los artículos en inventarios deben incluir el precio de compra erogado de la adquisición, en ese caso el terreno, los derechos de importación y otros impuestos, diferentes a aquellos que posteriormente la entidad recupera de las autoridades impositivas. Los costos de transporte, almacenaje, manejo, seguros y todos los otros costos y gastos, escucha esto, directamente atribuibles a la adquisición de artículos terminados, materiales y servicios. Oye, aquí no dice terrenos, no, porque el concepto general de inventario es un bien tangible destinado a su comercialización. ¿De acuerdo? Si nos vamos al tema de desarrollos inmobiliarios, el terreno podría ser las veces de la materia prima. Va a haber muchos albañiles, contratistas, arquitectos que van a estar haciendo el desarrollo inmobiliario, sería la mano de obra, y todo aquello que te sirve para urbanizar los lotes, cemento, varilla, concreto, para hacer las calles, todo lo que necesites serían tus costos indirectos de fabricación. Entonces, es algo similar al concepto de manufactura o producción en una planta, pero llevado a otro modelo de negocios. Por lo tanto, esos terrenos forman parte del inventario. Y el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles es un costo relacionado directamente con la adquisición del terreno, que es lo que se va a vender. Por lo tanto, de acuerdo a la literatura financiera, debe registrarse como parte del valor del terreno. ¿De acuerdo? No solo el valor de la escritura. Ahora, si tomamos de manera complementaria a la NIF D2, que habla sobre costos por contratos con clientes, nos dice lo siguiente en su párrafo 42.1. En caso de que los costos incurridos, los que ya erogaste, para cumplir un contrato, el contrato es la venta de un terreno urbanizado, no se encuentran dentro del alcance de otra NIF, por ejemplo, la NIF C4 de inventarios, la NIF C5 pagos anticipados, la NIF C6 propiedades, planta y equipo, la NIF C8 activos intangibles y la NIF D6 capitalización del resultado
de financiamiento, una entidad debe reconocer como un activo los costos para cumplir un contrato con un cliente, siempre que dichos costos reúnan todos los criterios establecidos en el siguiente párrafo. Pero aquí es importante para cumplir un contrato. Si tú tienes un contrato de venta del terreno, obviamente para poder vender el terreno lo tienes que comprar, y para poder comprarlo tienes que pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Luego entonces forma parte del costo, ¿ok? Y acuérdate que el costo, de acuerdo de la NIC A5, es la erogación que se realiza y que tiene un propósito de generar ingresos. Si tiene propósito de generar ingresos, se identifican directamente, se vuelve un costo, y el costo es un activo, y en el caso que estamos platicando, bajo la luz de la NIF C4, bajo la luz de la NIF D2, estamos hablando de un inventario. Entonces el terreno formaría parte del inventario. Y nos dice la NIF D2 que estos costos por contratos con clientes deben cumplir con los siguientes criterios. 1. Se relacionan directamente con un contrato que la entidad puede identificar de forma específica. Tú puedes tener identificado de forma específica la venta de cada terreno, tenemos palomita. Generan o mejoran recursos de la entidad que serán utilizados para satisfacer o continuar satisfaciendo obligaciones a cumplir en el futuro de un contrato vigente. Si estás vendiendo los terrenos, tu contrato es de venta, entonces tu obligación es transmitir el terreno urbanizado a la fecha de consumación del contrato, en un evento futuro, porque ahorita estás trabajando. Generalmente los terrenos se venden en preventa, ¿no? Cuando empiezan a desarrollar el fraccionamiento, ya después va a ser una venta de segunda mano generalmente, ¿no? Pero bueno, entonces generen recursos que serán utilizados para satisfacer o cumplir con el contrato. El ISABI, no lo pagas, no puedes tener la posesión del bien y no lo puedes transmitir en propiedad a un tercero. Por lo tanto, cumplimos con el inciso B. Sean recuperables. Este impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, muchachos, en el sector de desarrollos inmobiliarios, debe ser recuperado a través del precio de venta. No es algo que absorba la empresa. No sería negocio. No le vas a poner al precio de venta del terreno, tanto es del terreno, tanto es del ISABI, tanto es de mano de obra. No. Simplemente el costo por metro cuadrado es tanto. Y ya el comprador pues va a decidir si lo adquiere o no. Pero ya forma parte de la cuantificación del precio de venta del terreno por metro cuadrado. Por eso cumplimos con el inciso C de que es recuperable. Inciso D, puede cuantificarse confiablemente, pues no hay nada más que el recibo de la tesorería municipal en donde se establece el ISABI. ¿De acuerdo? Esto es el refuerzo bajo normas de información financiera de que este impuesto directo que tienen que pagar ciertos contribuyentes cuando adquieren bienes inmuebles debe formar parte del inventario si el bien que estás adquiriendo se va a destinar a comercialización, como el ejemplo que estamos platicando. ¿Cuál sería el registro contable? Yo en las inmobiliarias siempre les recomiendo mucho detalle porque después lo van a necesitar para un análisis posterior. Entonces, como estamos hablando de una empresa inmobiliaria, de desarrollos inmobiliarios, compra, vende terrenos fraccionados, pues vamos a ponerle cuenta contable si te parece bien. Mi cuenta principal, mi cuenta de mayor, va a ser inventarios, ¿de acuerdo? Inventarios. ¿Cuál va a ser mi subcuenta? ¿Cuál es la parte del inventario? Pues el valor del terreno. Porque voy a tener terreno, voy a tener mano de obra, voy a tener el costo de urbanización en diferentes centros de costos para un adecuado control en las empresas de este sector. Entonces tengo terrenos, incluso pueden ser terrenos, van a ser varios terrenos, porque luego los terrenos son ejidales o son bastantes terrenos que no han sido fusionados, los van comprando poco a poco hasta que es una extensión interesante y ya con eso lo fusionan, ya hacen un solo predio, un solo terreno, ¿de acuerdo? Pero puedes tener que en el desarrollo inmobiliario puedes tener varios terrenos de varios fraccionamientos. Y la subcuenta sería el ISABI para que ahí lo tengas identificado, ¿no? La contracuenta va a ser bancos. ¿Por qué? Se paga de inmediato de contado, ¿de acuerdo? Ese sería el registro contable siempre y cuando sustancia económica, estos terrenos sean destinados a la comercialización. Por lo tanto, en tu control interno de este tipo de empresas, pues, oye, cada vez que yo adquiero un terreno, debo verificar que se pague el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y ese costo tiene que reflejarse como parte del inventario. Control interno. En tu guía contabilizadora,
va a decir lo mismo. Si se está pagando el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, ese importe tiene que sumarse al valor de adquisición del terreno para reflejar el valor adecuado del terreno. Ahí lo vamos a ir complementando. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Ahora, te voy a dar un poquito más de contexto en esto de las inmobiliarias. El inventario de terreno, suponiendo que ahorita nada más tenemos el terreno. Costo de adquisición del terreno, más lo que tú pagues del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que, insisto, está entre el 2 y el 3% del valor del terreno, te dan 110,400. Por lo tanto, el valor total del terreno a registrar en contabilidad como parte del inventario con el registro contable que te acabo de mencionar, van a ser 3,790,400. Vas a determinar cuántos metros cuadrados son vendibles. ¿Por qué metros cuadrados vendibles? Porque en una extensión, en fraccionamientos, va a haber zonas que son de todos, lo que le llaman los indivisos o áreas comunes. El parquecito, la ciclopista, el lugar en donde tienes ¿cómo se llama? Un lugar de esparcimiento, una alberquita, un saloncito, unas canchas de algo. Todo eso es de uso común para todos los condóminos del fraccionamiento, las calles incluso. Entonces, esa parte no se identifica con la venta del terreno, los terrenos de los lotes a cada uno de los dueños, pero se va a prorratear su costo. Por eso divido no solo sobre la extensión total, sino sobre los metros cuadrados vendibles, porque ahí va a absorber la parte de los años comunes. Con estos números que tienes en pantalla, pues vamos a determinar que el costo por metro cuadrado de los terrenos es de 360,99. Oye, ¿cuántos metros cuadrados tiene este lote que vas a vender? 240 metros cuadrados. Ok, entonces el costo del terreno es de 86,638, nada más en esta fase que podemos decir que es la materia prima, el terreno y todo lo que tuvo que pagar por adquirir el terreno. ¿De acuerdo? Esa sería la implicación del registro contable amarrado con la evaluación de inventarios en este tipo de sector o actividad económica. Y ahora, esto me permito regresar. Fíjate bien. El costo del terreno, lo que me vale el terreno, más el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, me va a dar el valor total del terreno que lo voy a matar en inventarios, contabilidad, y que me va a servir para determinar mi costo de ventas. Mi terreno, costo de ventas, son 86,638, que lleva la parte proporcional del ISABI. Cuando yo venda el metro cuadrado, puede ser que lo vaya registrando conforme vaya avanzando el fraccionamiento. Las primeras etapas son preventa y se va devengando el ingreso y el costo con base en el método de avance de obra de acuerdo al ANIF de 1 y al ANIF de 2. Pero puede ser que en una etapa ya tarde del fraccionamiento ya se terminó de fraccionar todo, pero hay lotes que no se han vendido. Pues entonces, en el momento que lo enajenes, ya no necesitas estarlo reconociendo el ingreso y el costo paulatinamente, sino en ese momento se reconoce el costo de ventas, como es el ejemplo que tienes en pantalla. Por lo tanto, este valor del terreno, que incluye el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se registraría en el costo de ventas, su cuenta de terrenos, con crédito a inventarios. En materia de construcción, en este caso desarrollos inmobiliarios, se utiliza una cuenta complementaria de inventario, que se llama traspaso al costo de ventas, para que puedas guardar la historia de todo lo que hayas incurrido en cada uno de los elementos que conforman la urbanización, valor del terreno, la mano de obra. ¿De acuerdo? Tiene una cuenta complementaria, vamos a decir, global, la parte proporcional del terreno, de la mano de obra y de los costos de urbanización se vayan a resultados por metro cuadrado. Entonces, este sería el registro contable al momento de la enajenación del bien, que incluye el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Ahora veamos desde otra perspectiva. ¿Qué pasa, muchachos, si en esta materia de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles yo estoy comprando un edificio para utilizarlo como oficinas? Voy a poner mi planta, voy a poner una sucursal, voy a poner unas tiendas, pero yo lo voy a utilizar ese bien como parte de mis operaciones. Entonces tendría que voltearme a ver la NIF C6, ¿qué es lo que me dice al respecto? Y dice, en su párrafo 44.2.1.1, NIF C6 nos dice, el costo de adquisición de un componente, recuerda que cuando escuches componente se refiere al activo fijo.
Ya en otro módulo te voy a hablar en específico a qué se refiere con componente, cómo se deprecia y todo eso nos vamos a ver con calma en otro módulo. Simplemente para que lo tengas en referencia, cuando en la NIFSE 6 veas la palabra componente, lo vas a asimilar a un activo fijo, ¿de acuerdo? Entonces nos dice la NIFSE 6, ¿qué incluye el costo de adquisición? Es el valor que vas a registrar en contabilidad de ese día. Incluye su precio de adquisición, incluidos derechos, impuestos y gastos de importación e impuestos indirectos no recuperables, así como honorarios profesionales, seguros, almacenaje y demás costos y gastos que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Es muy similar a lo que maneja la NIFSE 4 de inventarios. Forma parte del valor del activo fijo ese impuesto directo que tienes que pagar. Por eso, la afirmación es de que el ISABI no debe ser considerado como un gasto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, entonces yo adquirí un edificio y voy a registrar mi cuenta de mayor propiedades, planta de equipo o activo fijo, como tú la quieras denominar, subcuenta edificios, y ahí yo recomiendo incluir una subcuenta o una cuenta de tercer nivel donde registre yo el ISABI para que lo tenga identificado. Y ya en tu cuadro de depreciaciones puedes poner también la misma integración si gustas, edificio, valor del edificio más el ISABI, o sea, separadito, y esto se va a depreciar porque ahora forma parte del valor del edificio, lo vas a recuperar año con año vía utilización y enfrentándolo contra los ingresos, por eso se va a ir depreciando, o bien lo puedes poner en un solo monto como parte de tu edificio, pero cuando quieras ver la integración del edificio, ¿de dónde está el valor? Una parte es el valor de adquisición que está en el instrumento notarial, la escritura pública, y el otro va a estar como parte del recibo que establezca el municipio, la tesorería municipal, en donde conste que pagaste ese impuesto. ¿De acuerdo? Ese sería el registro contable de un impuesto directo como el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Ahora, como parte del valor del edificio, esto yo podría tenerlo por separado en uno solo en mi cuadro de depreciaciones. Costo de adquisición del edificio, 13 millones. El impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, 325,000. Por lo tanto, el valor contable del edificio es de 13,325,000. ¿De acuerdo? Con base en la forma establecida en la NIFSE 6 para calcular la depreciación, que insisto, lo vamos a ver en módulo aparte, donde nos vamos a abocar a ver las diferentes aristas que conlleva el valor del activo y su depreciación. Tenemos que restarle el valor residual. ¿Qué es el valor residual? Este valor residual es el precio de venta posible que yo tenga cuando este bien deje de ser útil y yo disponga de él, es decir, lo tengo que vender. El valor de los activos fijos se tiene que recuperar, es una característica que establece la NIFSE 6, se tiene que recuperar a través de su uso o a través de su arrendamiento. Y entonces, oye, ¿cómo genera ingresos un activo? Utilizándolo, y esa es lo que se va a depreciar, o bien vendiéndolo. Y entonces por eso hacemos esta segregación. Esto no es registro contable, esto es en papel de trabajo. Del valor que está registrado en contabilidad, le resto el precio de venta que yo estimo voy a obtener cuando deje de utilizar este edificio. Puedes tener un plan de desarrollo, ¿no? Y a 5 años de aquí nos vamos, porque ya no vamos a caber. Ya tienes un plan definido, ¿no? Y entonces el monto a depreciar son 8,325,000 pesos. Insisto, los 13,325,000 es lo que registraste en contabilidad, incluyendo el valor del ISABI, pero una parte no la vas a depreciar, sino lo que tú consideras vas a recuperar vía generación de ingresos. La vida útil es el tiempo en el cual se estima el activo nos va a ayudar a generar ingresos, a desarrollar nuestra actividad. Y eso, como es un bien inmueble, no lo puedes medir con otra forma más que con un peritaje. Y el perito te dice, ¿sabes qué? Esto, las condiciones que está, en la posición que está, en
medio ambiente del lugar en que está, por la corrosión de la humedad, del frío, del sol, pues tiene una vida útil, estimo una vida útil de 70 años. Entonces tú vas a dividir el monto por depreciar de 8,325 entre los 70 años y tienes la depreciación anual de 118,929. Aquí no aplico el 5% de ley porque eso es deducción de inversiones. Estoy hablando de algo contable, ¿de acuerdo? Entonces, mis estimados, de manera indirecta, el ISABI se va a estar depreciando. Y con eso damos respuesta a la tercera pregunta que puse al inicio. Espero que hayamos coincidido. Entonces la pregunta, oye, la primera que hiciste que no está en pantalla, ¿el ISABI lo registro como gasto? La respuesta es no, no es gasto. ¿El ISABI puede formar parte del costo de ventas? La respuesta es sí, porque al formar parte del costo del terreno y el terreno al venderse forma parte del costo de ventas. ¿El ISABI se puede depreciar? La respuesta es sí, porque como forma parte del valor del edificio y el edificio se deprecia, pues de manera indirecta el ISABI se va a depreciar. Suena muy loco el concepto, ¿no? Pero es para que vaya despertándote la inquietud de qué me está hablando, cómo se está considerando esta situación, para efectos del registro contable de un impuesto directo como es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Y lo vas a ver nada más cuando se adquieran bienes inmuebles. Igual no lo ves en mucho tiempo, una vez, dos veces a lo mucho, pero existe este impuesto directo. ¿De acuerdo? Ahora, existe otro tipo de impuesto directo que se paga generalmente en la importación, que es el impuesto general de importación, el famoso IGI, que es un arancel que te establecen para entrar en México productos del extranjero. Y va a depender del tipo de producto, del sector, de la actividad económica, de muchos factores, va a establecerse ese impuesto general de importación. Y así que la cuota va a corresponder dependiendo del tipo de mercancías que vamos a adquirir. Insisto, esto es un gravamen de entrada. ¿Por qué hay un gravamen de entrada? Porque hay un impuesto al comercio exterior por la adquisición de un bien que viene del extranjero, porque lo que se busca es hacer competitivo contra el mercado mexicano, que no sea muy desventajoso para el mercado mexicano. Es una medida de protección respecto al comercio exterior. Ahora te preguntaría, el IGI, este impuesto general de importación que estás pagando, ¿podrías mandarlo al costo de venta o podrías depreciar? Otra pregunta locochona de este impuesto directo de cómo se registra. Repasemos nuevamente lo que dice el anexo 4. Valor de los inventarios, costo de compra de los artículos en inventarios. Entonces, oye, espérame, ¿qué estás importando? Estoy importando materia prima para mi proceso productivo. Estoy importando autos que voy a comercializar. Ok, entonces si tu propósito es introducir al país una mercancía que va a ser destinada a su venta, luego entonces me estás hablando de un inventario. Correcto. Ok, el IGI debe formar parte de un inventario, ¿no? Y la NIFSE 4 en su párrafo 44.2.1 nos dice, el costo de compra de los artículos en inventarios debe incluir el precio de compra erogado en la adquisición, los derechos de importación y otros impuestos. ¿De acuerdo a lo que leímos? Otros impuestos. El IGI, es un impuesto directo que debe formar parte del valor de tu inventario. Cualquier importación debe incluir el IGI. Luego entonces, el IGI no es un gasto y tampoco una deducción. Se va a deducir vía costo de lo vendido, no como gasto. Por eso se tiene que identificar con el producto que lo generó y relacionar con el producto terminado que se está vendiendo. ¿De acuerdo? Por eso tenemos en pantalla un ejemplo de una importación de materia prima. Y esto lo denominé costo de adquisición del inventario, como establece en el INCE 4, es decir, el valor que vas a registrar tú en inventario. Y va a formar valor de la mercancía, el famoso importe que tienes en el invoice o factura comercial, que no es un CFDI, porque los extranjeros no están obligados a emitir CFDIs, ¿de acuerdo? Los residentes en el extranjero. Y esta es una compra de importación que se le estás comprando a un residente en el extranjero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor del inventario va a ser lo que sea o que establezca la factura en el valor de la mercancía.
Luego los derechos de trámite aduanero, el DTA famoso, que me dicen que es lo que te cobra la aduana por gestionar la salida de mercancías de aduana y tu pedimento de importación. Y luego viene el impuesto general de importación, porque la NIF C4 te dice, este impuesto relacionado directamente con la adquisición, lo vas a tener que tomar parte del inventario. ¿Por qué? Porque lo vas a recuperar vía precio de venta, lo tienes que recuperar. Por eso dice el postulado básico de asociación de costos y gastos con ingresos. Cada ingreso se relaciona con su costo. Si tú lo vas a recuperar, bien lo debes recuperar el IGI, lo tienes que poner dentro del precio de venta, del producto a comercializar o dentro del producto terminado, ¿de acuerdo? En ese valor de inventario también vienen los fletes que estás pagando, que luego te los paga el agente aduanal, tú le das un anticipo al agente aduanal y él es el que paga la erogación por el servicio de flete y los seguros de traslado desde puerto hasta punto de origen, ¿no? O destino, mejor dicho. Todo esto suma el valor del inventario donde forma parte los impuestos directos, como es el IGI, y son 164,800. ¿Cuál sería tu registro contable? Ah, perdón, aquí no lo puse, pero vas a cargar al inventario con abono, por ejemplo, mercancía puede ser que tengas un anticipo a proveedores o contra un pasivo. Estos derechos de trámite aduanal, el IGI, los fletes y los seguros, generalmente te los pide de manera anticipada sobre una cotización, previa cotización, se los pagas a los agentes aduanales y ellos se encargan de hacer la gestión. Pagan en tu representación, pero el comprobante fiscal salía a tu nombre, como el que está importando. Debe haber una relación entre la facturación de estos conceptos que estén a nombre de quien está importando, que está consignado en el pedimento de importación, para proceder a su deducción. Pero todo esto, muchachos, que tienes en pantalla, se debe hacer por cada una de las importaciones y debes mantener tu expediente de comercio exterior por cualquier revisión, todo en su conjunto. Hubo una vez que la autoridad estaba rechazando un flete, diciendo que no tenía materialidad, porque ya sabes que los servicios son altamente cuestionables. ¿Cómo vas a soportar un servicio que hay materialidad si el mismo servicio es un intangible? Suena ilógico. Pero bueno, decía, oye, no, tú me estás inventando los fletes. Y entonces la prueba de descargo fue el expediente de importación. Fíjate, este flete que me estás rechazando está en la integración que me hace mi agente aduanal. Yo no lo contraté. Lo hizo mi agente aduanal y es el que está especificando el servicio del flete, que tiene relación con una importación. Aquí está el expediente de la importación. Ahora dime, si no es real, ¿cómo llegó el producto a mi almacén? Aquí está la recepción de entrada. Y te estoy hablando de aspectos de control interno que te sirven para este tema impositivo en materia de comercio exterior. ¿De acuerdo? Este control interno, oye, recibiste y debes tener un control interno de seguridad. ¿Quién ingresó? Que se identifique. Fue una fletera, el nombre de la fletera, RFC de la fletera, el nombre del chofer y los datos de identificación del chofer, que es lo que le gusta al SAT para efectos de la famosa materialidad, un elemento más probatorio de que la operación fue real. ¿De acuerdo? Estoy hablando de materia de control interno, asimilando, partiendo de la necesidad de hacer un registro contable del impuesto. Vamos a ir ampliando el conocimiento y el aspecto de control interno. Por lo tanto, tu control interno que va enlazado a tu guía contabilizadora va a ser cada vez que haya una importación, necesito que me incluya por lo menos la factura, el pedimento de importación en donde voy a ver el monto del IGI y del DTA que se está pagando en aduanas, incluso el IVA, los comprobantes de los fletes, de seguros, a veces hay lavado de contenedores, a veces hay pago de flete marítimo. Entonces, todo eso que se está pagando, que insisto, se da dinero al agente aduanal y el agente aduanal se encarga de hacer todas las gestiones, pero los comprobantes los recibe a nuestro nombre. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en mente para efectos de deducibilidad. En teoría es un pago por cuenta de terceros porque el agente aduanal es quien nos está pagando. Ellos me ayudan a hacer esa gestión. Y además me van a dar un reporte de gastos. Y ese reporte de gastos viene detallado qué es lo que se erogó y a quién se le pagó. Incluso hasta te pone el número de factura del proveedor del servicio. Tu guía contabilizadora va a decir en función de este control interno, todos los elementos que tienes en pantalla o más, si pudieran surgir más, van a ser contabilizados en la cuenta contable de materia prima
en la suma de todos los comprobantes o todas las erogaciones que se realizaron. Para eso necesitas esta integración que va a acompañar a tu expediente de importación de mercancías. ¿De acuerdo? Bien. Oye, ¿y si no estoy importando mercancías, si no estoy importando maquinarias, sería lo mismo?